Bueno, vamos a empezar. La democracia es el régimen de las opiniones relativas. Octavio Paz. Buenos días al público en general. Mi nombre es Fernando Naula, estudiante del tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar. Mi más afable agradecimiento a todos los individuos que secundaron este proyecto planteado y concordaron su favor para conseguir la culminación de este. El día de hoy explanaremos los conceptos básicos de microdemocracia en el pueblo y dentro de un partido político, encaminado de una serie de cuestiones objetivas que nos instruirán más a obtener un mejor punto de vista del preterido. Nos acompaña la licenciada Cruzcaya Flor, comisionada idónea en la tutela en todo el transcurso de este designio. Del mismo modo, el doctor Cristian Avilés, subdirector del partido político Sociedad Patriótica, y el doctor Hugo Jara. Se encuentran las distinguidas figuras ecuatorianas que con mucha fijeza se han diferenciado en todas las índoles profesionales. Muchas gracias por acompañarnos. Por la oportunidad que se sirva brindar hacia mí esta entrevista, quedo de ustedes muy agradecido. Bueno, como de curso a seguir, se abordará una conversación mediante una videoconferencia con la finalidad de indagar los procesos de microdemocracia del Partido Sociedad Patriótica y su influencia en el mandato presidencial del ingeniero Lucio Gutiérrez para obtener un criterio objetivo de la democracia y microdemocracia en el país en el periodo 2003 y 2005. Encabezando nuestra tanda de cuestiones a tratar, yo deseo preguntarles a cada uno de ustedes, según su criterio, ¿qué consideran que es el concepto más apropiado a microdemocracia? Bueno, desde mi punto de vista y como politólogo que soy, porque tengo una maestría en política, no hablaría yo de microdemocracia, sino de democracia. ¿Hablamos de democracia o no de democracia? Es decir, no podemos hablar del término democracia, digamos, en pequeño, en pequeño. Hablamos de, ¿hay democracia o no hay democracia? Eso hay que determinar, por un lado. Por otro lado, ¿qué entendemos por democracia? Y el término democracia es muy, desde el punto de vista académico, te diría de que no es tan simple dar una definición de democracia. Tú vas a haberle visto en internet, en libros, sobre la definición de democracia. Pero ya políticamente hablando, ya dentro de la academia, entrando a una profundidad, qué difícil dar una definición de democracia. Porque date cuenta lo siguiente, si vamos a la parte etimológica, encontramos que democracia es demos, pueblo, cracia, poder, poder del pueblo. Pero tú y yo nos preguntaremos, ¿y de qué pueblo estamos hablando? Porque 17 millones de ecuatorianos, todos somos pueblo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué mismo es la democracia? Yo digo siempre de que hay tantas democracias como estados hay. ¿Sí? Y pongo el siguiente ejemplo para que tú lo analices y lo veas. El concepto de democracia, cuando yo digo el concepto de democracia, me estoy refiriendo a la palabra democracia. Porque concepto es una cosa, definición es otra. El concepto de democracia es la palabra. Entonces, llevando al concepto de democracia, no solamente encierra, ¿no es cierto?, de que tengas libertad de opinión, libertad de decisión. ¿De qué democracia estamos hablando si solamente hay tengo la facultad, la libertad de elegir, ¿no es cierto?, de elegir, sí, hay democracia. Ese gobierno ha sido nombrado por elección popular democráticamente, sí. Pero vamos al fondo del tema. Vamos al fondo del tema. Y como yo te decía al principio, este término democracia encierra bastantes conceptos adentro. Sí, yo diría que hablar de democracia es hablar de una categoría. ¿Por qué? Porque dentro de esta categoría llamada democracia encontramos, por ejemplo, ¿de qué democracia puedo estar hablando si encuentro de que una gran cantidad de personas no pueden acceder a la educación, a pesar de que la Constitución dice derecho a la educación?
derecho a estudiar. Si mañana me gradúo en el colegio y por necesidad tengo que trabajar y no me permite estudiar, entonces, ¿de qué democracia estoy hablando? ¿De qué democracia estoy hablando si hay índices de desnutrición? ¿De qué democracia estoy hablando si encontramos que existe una gran brecha de desigualdades en el aspecto económico? ¿De qué democracia hablamos si no hay inclusión? Si caemos en problemas de racismo, en problemas de desigualdad, en carencia de oportunidades. Entonces, no podemos quedarnos solamente en hablar de la democracia representativa, sino la democracia en conjunto, la democracia como un factor para el desarrollo. Los países, democráticamente hablando, en la teoría y en la práctica, son países, son estados que definitivamente se preocupan por un desarrollo integral de ese estado, es decir, en lo económico, en lo social. ¿Sí? Entonces, por eso te decía yo de que hay que tomarle con mayor profundidad el análisis de la democracia. Ahora bien, de todas maneras, podemos nosotros decir de que es importante que exista la democracia para el desarrollo de los países. Es decir, debemos ser demócratas. Demócrata es el que respeta al otro. Demócrata es aquel que respeta las libertades, la libertad de opinión y así por el estilo. Listo. Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, como usted abarca, la democracia tiene un sinfín de, de, de conjuntos, ¿no? Posee diferente significado y puede darse en cualquier situación de, de acción, ¿no? Entre varios individuos. Y del mismo modo, yo quisiera preguntarle, la democracia, ¿cómo puede ser fomentada en un diario vivir, ¿no? Porque también puede abarcarse en pequeñas acciones que se hacen a diario, ¿no? O sea, yo diría de que practicas la democracia cumpliendo tus funciones como verdadero ciudadano. Mientras más entiendas lo que significa ser ciudadano, te irás convirtiéndote en demócrata, porque ciudadano no es aquel que solamente, o sea, que por ley estoy ahí y me dice que soy ciudadano, pero ¿qué entiendo por ciudadanía? ¿Qué entiendo por ciudadano? Es decir, que seamos ciudadanos no solamente por derecho, sino en la práctica mismo, en la práctica mismo. Es decir, el verdadero ciudadano es aquel que se ha empoderado, ¿no es cierto?, de su país, se preocupa por su país, se preocupa por sus semejantes, se preocupa por su entorno, se preocupa por todo lo que le rodea. Es un verdadero ciudadano y además está cumpliendo con sus deberes y obligaciones, porque no solamente tiene derechos, sino deberes y obligaciones. Y mientras más cumplidor seas de esos deberes y obligaciones, te estás formando como ciudadano, como un verdadero ciudadano. Es decir, Muchas gracias, sí. respetas libertades, respetas el, la opinión del otro, respetas a tus semejantes. Por supuesto, muchas gracias. Con esto más o menos nos damos a entender que la democracia trata de dar una igualdad a minorías rigiéndose a la Constitución y moralidad propia. También se pueden abarcar a un grupo de personas que consignan un sistema administrativo de integrantes y que exista un líder que los represente, como dijo la democracia representativa, es una de tantas. Y pueden ser minorías nacionales, étnicas, culturales, lingüísticas, religiosas, pero también pueden abarcarse a grupos más pequeños, ¿no? Como un grupo de música, de conservatorio y un sinfín de ejemplos. Yo también me refiero a la conformación de un partido político, ¿no? Y como ya es de nuestro conocimiento, usted forma parte del partido político de Sociedad Patriótica, el cual fue fundado el 4 de marzo del año 2002. Así es. Nosotros deseamos averiguar cuáles son los ideales y el objetivo fundamental para la creación del mismo. Por eso, según su criterio, ¿cuál es la visión objetiva y los propósitos generales para la fundación del Partido Sociedad Patriótica? Bueno,
Sociedad Patriótica, como tú has de haber investigado, encontraste y te darás cuenta de que es el único partido político que nace de una gesta histórica, es producto de una gesta histórica. ¿A qué me refiero yo? Yo te haber revisado de que en el gobierno de Maguad se dieron lo que se conoció con el nombre de feriado y congelamiento bancario, que significó un atraco de más de 8.000 millones de dólares al bolsillo de los ecuatorianos. ¿Y por qué al bolsillo de los ecuatorianos? Porque 4.000 millones sacaron del Banco Central para pagar la campaña política o sea, pagar los favores de Maguad, en este caso a los banqueros. Como no les alcanzó la plata, ahí sí fueron directamente al bolsillo, a tu cuenta corriente, a tu cuenta de ahorros, y lo congelaron y tomaron los valores. Más de 8.000 millones de dólares. Frente a esa situación es de que Lucio Gutiérrez, siendo coronel del ejército, tomó la decisión de unirse al pueblo y defender los intereses del pueblo en contra de este atraco tremendo que fue de más de 8.000 millones de dólares. Entonces, Lucio Gutiérrez, siendo militar en esa época, tenía digamos, la orden, todos los militares, de apagar esa manifestación, que se dio en la ciudad de Quito, ¿sí? De reprimir al pueblo. Pero Lucio Gutiérrez tomó la decisión de unirse al pueblo y no reprimir al pueblo. Eso lo llevó a que el pueblo lo pida luego que sea candidato a la, o sea, bueno, candidato a la, o que entre en la arena política, Es así que nace Sociedad Patriótica. Sociedad Patriótica 21 de enero, porque esto se dio el 21 de enero del 2000, es por eso que tiene su nombre el 21 de enero. Ahora, ¿por qué Sociedad Patriótica? Sociedad Patriótica es emulando el nombre de las sociedades patrióticas que existieron en la antigüedad. Recordarás tú, como estudiante de colegio en historia, nos dan, ¿no es cierto?, las sociedades patrióticas en la época de Eugenio Espejo y todo ese asunto, ¿no es cierto? Entonces, esta sociedad patriótica, definitivamente, ¿quién es un patriota? Un patriota es el que ama a su pueblo, el que ama a su país, ¿no es cierto? Y se conduele por los problemas que vive ese país. Entonces tomó el nombre de Sociedad Patriótica y nació, como digo yo, dentro de esta gesta histórica que lo llevó a conformar, a que ya se conforme el partido debidamente inscrito en ese tiempo en el Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, para participar en la política. Entonces entró a la arena política y como candidato el ingeniero Lucio Gutiérrez, quien gana las elecciones. Ahora, Sociedad Patriótica es un partido político de centro izquierda, es decir, defiende las libertades. Ahora, los principios que nos rigen son los principios de un verdadero patriota, son los principios de un verdadero ciudadano, como son el no mentir, ¿no es cierto?, el no robar, es decir, definitivamente hablar con la verdad, es decir, aquellos principios que son eternos. Entonces, en definitiva, es un partido que lucha contra la corrupción. Es un partido conformado por hombres y mujeres que practican la honradez. No solamente lo dicen, sino que practican la honradez. Tú no encontrarás hasta el día de hoy un acto de corrupción que ha sido sancionado, que algún ministro preso o perseguido. No hubo. Entonces tú me dirás, bueno, Cristian, ¿y por qué cayó Lucio Gutiérrez? Aquí hay que comprender y entender lo siguiente. Primero, no lo digo yo, no lo dice Lucio Gutiérrez, lo dicen las cifras, y las cifras no mienten, que son cifras dadas por organismos internacionales y nacionales.
Dentro de organismos nacionales tenemos a la Flaxo, tenemos al Banco de Datos del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, del INEC y todas las instituciones que se preocupan de medir los índices macro y microeconómicos. Y también, desde el punto en el mundo internacional, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. ¿A qué me refiero? A que en el poquito tiempo que estuvimos en el gobierno, que fue del 2003 al 2005, se obtuvieron los mejores índices económicos y sociales de toda la historia del Ecuador hasta el día de hoy. Date cuenta que para esa época, y siendo que el precio del petróleo fue de $18, ¿sí? Y los gobiernos posteriores tuvieron a mayor valor el barril de petróleo, que a veces llegó a $145, $150, ¿no es cierto? Y no hicieron las cosas de buena manera como lo hizo Sociedad Patriótica. Date cuenta que en esa época de Sociedad Patriótica en el gobierno, el país creció casi al 9%. Faltó un poquito para crecer el 9%. ¿Sí? Solamente países desarrollados, como la China, creció más del 9%. Más del 9%. La inversión extranjera fue la inversión que más se obtuvo hasta el día de hoy en toda la historia del país. Entonces, todas estas cifras económicas definitivamente son un referente de que cuando se maneja con conocimiento, se maneja con ética, se puede avanzar. Date cuenta que el gobierno cayó y Lucio Gutiérrez dejó un ahorro de $2.200 millones, que según los entendidos, hoy estuviera bordeando los 60 mil millones. ¿Sí? Y cuando llegó Correa, lo primero que hizo fue despilfarrar esos fondos, y él decía de manera peyorativa, esos fonditos, ¿sí? Es decir, que tuvimos hasta dinero para ahorrar. Y tú me dirás, pero bueno, siendo así, ¿por qué cayó el gobierno? Porque definitivamente hubieron fuerzas externas, tanto al interno del país como a lo exterior del país, que contribuyeron para la caída de Lucio Gutiérrez. En el campo externo, tenemos nosotros la influencia y el haber metido dinero, plata para la caída de parte de quienes profesan o practican este famoso socialismo del siglo XXI, ¿sí? Del siglo XXI. En este caso, Chávez. ¿Y por qué? Porque Lucio Gutiérrez, cuando llegó al gobierno, Chávez lo quiso reclutar, lo quiso manejar, para que él implante acá el socialismo del siglo XXI. Y Lucio Gutiérrez le dijo que no, que él es un demócrata, que él es un patriota, que su interés es estar 4 años y dejar al país enrumbado y no perenizarse en el poder. Entonces, eso contribuyó, todo esto que te cuento, ellos se dieron cuenta de que Lucio Gutiérrez era una piedra en el zapato para ellos. Entonces, en contubernio con los políticos, con la derecha de acá, con la oligarquía ecuatoriana, que para esa época estamos hablando de socialcristianos, de Izquierda Democrática y otros partidos más, se unieron para dar el golpe de Estado, porque definitivamente fue un golpe de Estado. Entonces, aquí puedes tú encontrar lo siguiente, que los golpes de Estado o las caídas de los gobiernos no los da el pueblo, sino les dan los militares, ¿no es cierto? Los militares, en este caso, los generales. Entonces, los generales le quitaron el respaldo a Lucio Gutiérrez y cayó. Ahora bien,
En esta situación se habla de que los militares recibieron dinero de por medio para quitarle el respaldo a Lucio Gutiérrez, Y eso nosotros lo tenemos en documentos, no que hayan recibido el dinero, pero sí hay y te converso lo siguiente. Nosotros tenemos un documento que días antes de la caída de Lucio Gutiérrez, ya todos estos se habían complotado y habían notarizado. Es decir, hay una acta notarial en la cual se habla de todos estos acuerdos por debajo, digo acuerdos de entre comillas, para dar el golpe de Estado y que caiga Lucio Gutiérrez. Entonces, quiero decirte de que en tu trabajo es muy importante decir de que la prensa ha mentido hasta el día de hoy las verdaderas causas de la caída de Lucio Gutiérrez. ¿Y por qué? Porque Lucio Gutiérrez, el pecado político, bueno, tuvo sus errores, sí, como todo ser humano, pero aquí hay un error político muy clave y decisorio para su caída. ¿Cuál fue? La de no haber pactado, la de no haber, digamos, pautado con los medios de comunicación, ni con la red ni con la televisión. Es decir, nunca compró espacios para hacer publicidad, tal como, por ejemplo, lo hacía el gobierno del correísmo, ¿sí? Del correísmo. Entonces, tú sabes que los medios de comunicación también constituyen un poder. Se habla de que son un cuarto, tercer poder acá, ¿no es cierto? O en el mundo, definitivamente. Entonces, ellos contribuyeron también para desinformar las actividades. Porque Lucio Gutiérrez nunca malgastó el dinero, como te decía, entonces no hizo propaganda de sus actividades, de lo que estaba haciendo el gobierno. Que eso fue un error político grave, sí, definitivamente, ¿no es cierto? Porque si no das a conocer lo que estás haciendo, la gente no sabe y lo tienes fácil presa para los que mienten o engañan o quieren perturbar la mente de toda esta gran masa de ecuatorianos para que se unan y voten y no sepan ni por qué, cómo y cuándo lo votan al presidente. Definitivamente, cuando en sí mismo hubo intereses de poder. Claro, muchísimas gracias. Yo, bueno, una vez elaborado el partido político y con las ideas estructuradas, se inició todo un proceso hasta que el señor Lucio Gutiérrez haya quedado electo en la presidencia, ¿no? Se suscitó todo lo que ya Así nos es. comentaba, ¿sí? Pero todo fue agraviado por los hechos del milenio pasado. Esto por la inflación de la moneda nacional con un sistema regionalizado, del mismo modo con una crisis globalizada de la época de los 90. Después de todo, nuestro país, a pesar de las adversidades, ha sabido continuar progresando y del mismo modo debemos ver los aportes que cada gobierno supo ofrecer en su época a la nación. Y por eso deseo saber, según su punto de vista, cuáles fueron las acciones más relevantes hechas por el exmandatario Lucio Gutiérrez o que más acogida tuvieron en la sociedad ecuatoriana. Como yo te decía, son estos índices macroeconómicos alcanzados. Hoy en la conversación te decía yo algunos índices, como son, por ejemplo, el haber tenido el mayor crecimiento económico, el haber recibido la mayor inversión extranjera, ¿sí? el haber bajado los valores de la canasta básica, ¿sí? El haber contribuido a la democracia. Ahora bien, el tema es de que muchos dirán, es que la suerte, o sea, eso no se da por Lucio Gutiérrez, sino por la dolarización. Y no es así. En una parte sí, pero no en todo. ¿Por qué? Porque definitivamente en la dolarización tú tienes dos maneras de manejar. La dolarización de mercado o la dolarización de gobierno. ¿Qué quiero explicar con esto? Al hablar de la dolarización de mercado, estoy hablando de que la dolarización esté
en las manos del pueblo, que esté en el pueblo, que esté en lo público, y no en el gobierno, como lo hizo el gobierno correísta. Y el gobierno correísta lo hizo de esa manera para facilitar el atraco, para facilitar todo lo que se han saqueado. Tú has escuchado y todos hemos escuchado los robos tenaces que han habido durante todos estos gobiernos correístas, ¿no es cierto? Tanto de Correa, en mayor proporción, sí, con relación a Moreno, pero de todas maneras son de la misma estirpe, Entonces, date cuenta de lo siguiente. Justamente aquí tengo yo los siguientes datos frente a la pregunta que tú me haces. Reducción anual promedio de la pobreza. Date cuenta que Lucio redujo al 4%, bajó la pobreza, 4%. ¿Sí? Tenemos la tasa neta de matrícula de educación básica. Con Lucio Gutiérrez alcanzó el 9.4, es decir, de cada 10 entraban 9. Y date cuenta que en el gobierno del correísmo, de cada 10 entraban 2. Te doy otro dato. El analfabetismo. La reducción del analfabetismo en el gobierno de Lucio Gutiérrez fue del 1.4. Si eso lo ponemos frente al gobierno de Correa, el gobierno de Correa tuvo el 0.1. La inflación. Date cuenta de lo siguiente. Cuando Lucio Gutiérrez tomó el gobierno, la inflación acumulada anual estaba en el 7.9. Es decir, en el 2003. Al 2004 lo bajó al 2.4. Y en el 2001, en el 2005, perdón, lo bajó al 2.1. Y dejamos con una inflación del 2.1. Y date cuenta de lo siguiente, para que veas la diferencia. El correísmo, tomen el 2007 y partamos del 2007 con 2.1, 2008 sube al 5.4, luego baja al 5.2, baja al 3.6 y comienza luego a dispararse en el 2011 nuevamente. Es decir, que la inflación, el único gobierno en el cual se bajó la inflación fue el de Lucio Gutiérrez. El crecimiento económico. En el año 2004, con Lucio, fue del 8.82, uno de los más altos crecimientos de la historia. Hoy el crecimiento económico no supera el 4%. Con Lucio hubo más inversión, más trabajo, más bienestar, menos pobreza. Y el pueblo ya no lo dice. Con Lucio estuvimos mejor. ¿Y por qué lo dice así? Por lo que te estoy conversando. ¿Sí? Hay otro dato más. En el 2004, Ecuador recibió 1.555 millones de dólares de inversión extranjera. O sea, 1.000 millones y medio de dólares de inversión extranjera. Bolivia, por ejemplo, 357 millones. Perú, 958. Colombia, 991. Argentina, 1.103. Chile, 1.164. ¿Y quién nos dice eso? La ALADI, la Asociación Latinoamericana de Energía, de Inversiones, perdón, la Asociación Latinoamericana de Inversiones. Eso significa, como te decía al principio, que constituye una de las mayores inversiones extranjeras de la región. ¿Y por qué? Por la gran confianza que generaba el gobierno de Lucio Gutiérrez. Porque si un gobierno brinda confianza a lo interno y a lo externo, habrán las inversiones internas y también las inversiones externas. Pero si es un gobierno corrupto, si es un gobierno que está manejando, que no da seguridad jurídica, ¿qué inversión vas a hacer? Ninguna. ¿Sí? Entonces, es el tema. Date cuenta que si
Si continuaba esa proyección que te estoy conversando, la inversión extranjera del gobierno de Lucio, el Ecuador estaría recibiendo más de 22.000 millones de dólares de inversión extranjera. Imagínate la cantidad de trabajo que podríamos tener con ese nivel de inversión. Entonces, aquí te puedo enseñar tal vez este cuadro, si lo ves, en el cual está graficado la inversión. Y date cuenta de Lucio Gutiérrez cómo está. El más alto, ¿sí? Date cuenta que nosotros estábamos para entrar a formar parte del primer mundo, pero lastimosamente se frenó con la caída de Lucio Gutiérrez. ¿Sí? Bueno, y otra cosa déjame más. interrumpirle ahí, mil disculpas. No sé si podamos volvernos a conectar debido a que ya queda menos de un minuto. No te preocupes. Listo. Bueno, volvemos enseguida.